dioses. Hipócrates decía que se originaba en el cerebro como todo el comportamiento o conducta humana. Es bueno recordar que Hipócrates fue el primero que dijo que cuando la epilepsia tomaba el cuerpo, originaba la melancolía. En 1875, Jackson, que era un neurólogo inglés, fue el primero que dijo que la enfermedad provenía de un trastorno eléctrico en el cerebro. En el siglo XX, en 1930, el electroencefalograma fue lo primero que demostró el trastorno eléctrico. Hasta 1930, las epilepsias las trataban los psiquiatras. En 1912, el fenobarbital fue la primera droga anticrisis. Hasta ese momento se usaban medicaciones como los bromuros, porque la teoría que existía es que la epilepsia era un trastorno que era un exceso de excitación sexual. Y devino más adelante la creación de la tomografía computada y la resonancia. La siguiente, por favor. Julio César padecía de epilepsia y se decía Me parece que lo perdimos. A ver, ¿ustedes dejaron de escuchar también también? padecía de epilepsia. El siguiente, Napoleón también. Sí, me parece que lo perdimos al doctor Thompson. Que lo enterraran pusieran en un mausoleo muy grande, él era muy pequeño, y la segunda condición, que lo enterraran a 63 metros por debajo de la línea del mar. Otra persona que padecía epilepsia en la próxima era Alejandro Magno. Juana de Arco también tenía epilepsia. Van Gogh tenía epilepsia, pero además de epilepsia, Alfred Nobel descubrió la dinamita y tenía epilepsia. Toda esta gente, ninguno era un retrasado mental. Disculpen la expresión, pero para que quede claro. Todos estos datos que ustedes van a ver a continuación son de la Organización Mundial de la Salud. En China, hasta el año 92, 72% de los padres objetaban el casamiento de sus hijos con personas con epilepsia. Crean que estas cosas se cumplían. En Estados Unidos, hasta el año 56, 16 estados prohibían el casamiento de personas con epilepsia con gente que no padecía. Hasta el 84, Illinois fue el último estado de abolir este dictamen. Hasta 1970 en el Reino Unido era legal prohibir el casamiento de personas con epilepsia con gente que no tenía. Y hasta 1990 en el Reino Unido personas con epilepsia no podían manejar vehículos particulares y se cumplía claramente. Próximo slide, por favor. En Estados Unidos, Italia y Alemania, 20% de desempleados por padecer con epilepsia, 20% de retiros tempranos por padecer epilepsia. En China, 31% de las personas creían que la epilepsia era una enfermedad mental. La siguiente. Hoy en día hay 68 millones de personas en el mundo que padecen epilepsia. Más de la mitad de estas personas no están tratadas o reciben un tratamiento inadecuado. Este porcentaje es mayor en países en vías de desarrollo.
Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2018. La siguiente, por favor. Observen esto, porque uno piensa habitualmente que en países en vías de desarrollo como los nuestros, esto es habitual, pero miren estos datos. En Europa hay 6 millones de personas que tienen epilepsia. 15 millones tendrán una crisis a lo largo de su vida. Y padecen estigma en países desarrollados y en vías de desarrollo. Hay discriminación para acceder a la educación y al trabajo en Europa hoy en día. Anualmente 3.300 personas se mueren por epilepsia, de las cuales 13.000 serían evitables. 40% de todas estas muertes están en relación a las epilepsias por SUDEP. SUDEP es un tema que hasta hace algunos años era un tabú hablar con los pacientes. Hoy en día nosotros hablamos con personas, básicamente el anterior, por favor, básicamente con personas que no controlan sus crisis. La causa más común por la cual una persona con epilepsia vuelve a tener una crisis es porque no toma la medicación. Y tomar la medicación es la mejor forma de evitar que uno tenga el riesgo de padecer muerte súbita por epilepsia, no importa el tipo de epilepsia que uno tenga. Si yo tengo epilepsia y tengo 3 crisis o más por año convulsivas, es el mayor riesgo, 18%, de padecer muerte súbita por epilepsia. No importa el tipo de crisis que tenga, si es resistente o no al tratamiento. Vuelvo a la discriminación. Si yo soy ciudadano inglés, si soy ciudadano francés, alemán o italiano, y quiero acceder a la universidad en cualquiera de estos países, y pongo hoy que tengo epilepsia, me van a decir que no tengo cupo, porque estoy discriminado en Europa si digo que tengo epilepsia, no solamente en países como los nuestros. Ahora sí, en el próximo slide. En Europa, las personas apropiadamente tratadas, 70% de las mismas, hacen una vida normal sin crisis. 40% de las personas con epilepsia en Europa no reciben el diagnóstico ni el tratamiento adecuado. Esto sucede en Europa hoy. 10% de países europeos no tienen personas que se dedican a las epilepsias. 50% de las personas 50% de países en Europa no tienen cirugía para la epilepsia, 30% no tienen servicios de evaluación ni rehabilitación neuropsicológica para personas que padecen epilepsia en Europa. Las creencias actuales. En África, hoy en día, es brujería, dioses del mal, posesión demoníaca. En India, exorcismo de malos espíritus. Indonesia, castigo de fuerzas oscuras. La siguiente, por favor. Para que esto quede claro, la siguiente. Antes que Alejandro siga, la siguiente. No, la anterior. La anterior. La anterior. Está la clasificación. Acá. Este es mi último slide. La Liga Internacional en el 2017 realizó una nueva clasificación de epilepsia. Disculpen que está en inglés, pero lo que me interesa resaltar es las comorbilidades y la etiología. La Liga Internacional coloca las comorbilidades al mismo tiempo que los médicos diagnosticamos las crisis. Para que quede claro, 50% de las personas que padecen epilepsia padecen de comorbilidades psiquiátricas y cognitivas por la epilepsia. No es que la comorbilidad psiquiátrica más común en las epilepsias es la depresión.
No es que yo me deprimo porque el médico me dice que tengo epilepsia. La epilepsia me produce depresión y eso los médicos habitualmente no lo tenemos en cuenta. Y eso yo lo dejo para las preguntas, que vamos a tener por suerte un espacio amplio para poder discutirlo. Alejandro, por favor, seguí vos. Bueno, un poco, digamos, antes de continuar, digamos, como que el título también de esta actividad, que es el taller acerca de cuidados básicos en crisis epilépticas, nos parecía importante y nos parece importante hacer esta introducción y hablar acerca de los aspectos históricos, acerca de estas cuestiones relacionadas al estigma y la discriminación que lamentablemente aún al día de hoy sufren las personas que padecen epilepsia, y que a veces uno cree que eso es algo más remoto, de otros siglos, de otras épocas, o que solo puede pasar en el país donde uno vive o en los países donde uno tiene gente conocida, y uno, conociendo esta información, puede enterarse también que no necesariamente la discriminación o el estigma solamente se relaciona con el nivel de desarrollo de un país o el nivel educativo de un país, porque como vieron, en países tanto desarrollados como subdesarrollados estas situaciones se repiten. Entonces, bueno, cuando uno quiere hablar acerca de cuáles son los cuidados que una persona que está teniendo una crisis epiléptica, cómo se la puede ayudar o qué implica tener una crisis epiléptica, bueno, es muy importante hablar de todo esto, y seguramente durante todas las actividades en estos días también se va a ir tocando estos temas de, bueno, qué es la epilepsia, por qué alguien puede tener epilepsia, qué es una crisis epiléptica, si tener una crisis epiléptica es sinónimo de tener epilepsia, si alguien tiene una crisis epiléptica, eso es sinónimo de tener una convulsión, que cuando uno escucha en general la palabra epilepsia, a todo el mundo lo primero que uno asocia son las convulsiones, y como van a ir viendo existen distintos tipos de crisis epilépticas, que no necesariamente las convulsivas son las más frecuentes. Entonces es muy importante saber, conocer de qué manera se puede manifestar la epilepsia, de qué manera se puede presentar, qué síntomas puede tener una persona. Bueno, también, digamos, conocer acerca de cómo se hace el diagnóstico de epilepsia. Entonces, obviamente que si nos pusiéramos a hablar de todos estos temas, de cómo es el diagnóstico, de cómo es el tratamiento, de cómo son los síntomas, necesitamos un taller de acá hasta el sábado, no un taller de 1 hora. Entonces, un poco, digamos, si bien el tema principal de este espacio, y fundamentalmente lo interesante y lo enriquecedor de este espacio, es el intercambio que vamos a poder tener para escuchar un poco las inquietudes o las observaciones que ustedes tengan, acerca bueno, de cuáles son los cuidados que hay que tener en relación a la epilepsia o en relación a las crisis epilépticas. Entonces, bueno, un poco esto que hablábamos recién acerca de los mitos que lamentablemente aún persisten. Es decir, en general, quizás algunos de ustedes hayan escuchado estas frases: epilepsia es lo mismo que tener convulsiones, me dijeron que tengo epilepsia, pero los estudios son normales, entonces, ¿qué pasa? Alguien que está teniendo una convulsión parece que está drogado, parece que está borracho. Alguien que está teniendo una crisis epiléptica, hay que agarrarle la lengua, que no se la trague, hay que agarrarlo fuerte, hay que abrazarlo, porque si no puede pasar algo malo. Otras de las frases que a veces se pueden escuchar es, bueno, si alguien que tiene epilepsia no puede vivir solo, no puede estudiar, no puede trabajar, las mujeres con epilepsia no pueden tener hijos, no se puede tomar alcohol, fumar marihuana ayuda a tratar la epilepsia, como tengo epilepsia no me conviene hacer deportes o tengo prohibido hacer deportes. Bueno, son todas frases que algunos de ustedes quizás escucharon, y que están bastante lejos de la realidad. Entonces, si uno tuviera que definir o decir, bueno, ¿qué es la epilepsia? Es una afección médica crónica que se origina en el cerebro, y básicamente se caracteriza por una predisposición sostenida en el tiempo a tener crisis epilépticas, asociada a las consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicosociales, que era esto que Alfredo comentaba recién acerca de las comorbilidades. O sea que hasta hace algunos años se creía que la epilepsia era, entre comillas,
únicamente la presencia de crisis epilépticas. Y ya desde hace varios años que se sabe que la epilepsia no es, entre comillas nuevamente, no es únicamente tener crisis o no tener crisis, sino que es cuestiones cognitivas, cuestiones anímicas, ansiedad, depresión, lo que Alfredo comentó previamente. ¿Qué significa tener una crisis epiléptica? Bueno, si uno va a la definición, uno podría decir, bueno, que es un evento, es decir, es un episodio en donde empieza y termina, en general de manera brusca, en donde se da no necesariamente una alteración a nivel cerebral, en el sentido que hay una lesión cerebral en ese momento, sino que es una alteración de la función cerebral. Es una alteración de cómo está funcionando en ese momento el cerebro, y digamos, el motivo por el cual se da esta alteración transitoria de la función cerebral es porque hay una descarga neuronal excesiva, anormal y sincrónica en ese momento con la consiguiente expresión clínica. Eso quiere decir que los síntomas que le puede producir a una persona una crisis epiléptica pueden ser de lo más variado y de lo más diverso en las distintas personas. Entonces, uno tiene que abandonar un poco esa idea de, bueno, si tengo crisis epilépticas, tengo convulsiones, porque las crisis epilépticas se pueden manifestar de maneras muy diversas, y dependerá un poco en dónde nace esta alteración transitoria, en qué lugar del cerebro nace esta alteración, me puede dar distintos tipos de síntomas. Entonces, por ejemplo, si nace más en la parte frontal, que quizás se encarga un poco más de los movimientos, una persona puede tener una sensación en un brazo, una sacudida en un brazo. Si nace más en la parte occipital, que es atrás, puedo tener, qué sé yo, más bien síntomas visuales. O sea que los síntomas pueden ser de lo más variado, pero si a grandes rasgos uno tuviera que dividir o clasificar cómo pueden ser las crisis pueden ser de origen focal o de origen generalizado. Eso significa que las crisis focales nacen o se originan en una región específica del cerebro, está limitado más bien a un hemisferio cerebral, y las crisis generalizadas, el cortocircuito de inicio está en ambos hemisferios cerebrales. Esto es muy importante, esto es muy importante que ustedes lo conozcan, no porque es mejor o peor tener crisis focales que generalizadas, no es que algunas son mejores, entre comillas, o peores que otras, sino porque son dos cosas distintas y el tratamiento suele ser distinto. Entonces, a la hora del médico explicarme si es que tuve una crisis epiléptica, por qué la tuve y qué tipo de crisis tuve, es muy importante hacer una adecuada clasificación. Entonces, como decíamos recién, bueno, las crisis epilépticas se manifiestan en el cuerpo, es una alteración transitoria de la función cerebral. Un poco lo mismo que decíamos recién, las convulsiones entonces no son de ninguna manera lo más frecuente, sino que el 30% de los adultos que tienen crisis epilépticas pueden ser crisis convulsivas, pero hay un 70% de síntomas que se pueden manifestar de otra manera. Hago la aclaración esto en adultos porque en pediatría cambia un poco esto, quizás las convulsiones sí son más frecuentes en pediatría. Entonces, bueno, como recién decíamos, las crisis epilépticas se pueden manifestar de diversas maneras, dependiendo un poco en qué lugar del cerebro se origine esta alteración. Si uno tuviera que clasificar o que dividir esto que hablábamos recién de las crisis focales, las crisis focales pueden tener compromiso de la conciencia o no necesariamente. Entonces, las crisis focales donde la persona no tiene compromiso de la conciencia es lo que antes se llamaban auras. Entonces quizás ustedes sintieron nombrar esta palabra, que la gente dice tengo un aura o tuvo un aura, se refiere sobre todo a esto, crisis focales, donde la persona claramente recuerda lo que le pasó y puede describir perfectamente lo que le está pasando. Son crisis focales sin compromiso de la conciencia. Otras crisis focales tienen compromiso de la conciencia y la persona puede tener automatismos, que son como conductas automáticas con las manos o con la boca, como ciertos movimientos como de masticación o como un chupeteo, o conductas automáticas con las manos, en donde la persona, cuando le preguntan qué le ocurrió, después no tiene recuerdo de la misma. Entonces las crisis focales se dividen de acuerdo a si tienen compromiso o no de la conciencia, y si
a la hora de clasificarlas, a la hora de la presencia o no de actividad motora. Entonces, esos son un poco los parámetros que uno tiene que utilizar para clasificarlas. Disculpen que avance un poco con rapidez, pero me parece importante que quede un espacio para que podamos intercambiar, y muchos de estos temas los van a volver a hablar durante todos estos días seguramente. Entonces, más que nada desde el punto de vista epidemiológico, nos interesaba refrescar que la epilepsia puede aparecer en cualquier momento de la vida, si bien hay dos momentos donde es más frecuente que comience, que es primer año de vida y después de los 60 años de edad, y dentro de estos dos momentos es 6-1 más frecuente que empiece después de los 60 años de edad, la epilepsia puede aparecer en cualquier momento de la vida. Entonces, muchas veces una persona de, por ejemplo, 61 años que nunca jamás en su vida tuvo una crisis epiléptica, tiene una crisis epiléptica y dice, pero pará, si yo nunca en mi vida tuve esto, ¿por qué? Bueno, es bastante habitual, eso es lo más frecuente de hecho. Pero no, como Alfredo decía al principio, puede afectar a cualquier raza, género, sexo, edad, puede aparecer en cualquier momento de la vida, no tiene predilección en ese sentido. Y sí, tengan presente que es una enfermedad frecuente, mucho más frecuente de lo que se cree, es la enfermedad neurológica más frecuente en chicos y la segunda más frecuente en adultos después del accidente cerebrovascular. Vos, Ivana, interrumpime, si querés que cuando quieras que cortemos y eso. Bueno, por Bueno, ahora venimos bien. bueno, digamos, cuando un poco, digamos, los pasos que los médicos tenemos que ir haciendo cuando se presenta alguien que nos cuenta, mira, pude haber tenido un episodio que, a ver si esto es epilepsia o no es epilepsia, entonces ver si esto es una crisis epiléptica, como recién dijimos, ver qué tipo de crisis epiléptica pudo haber tenido la persona, y si finalmente se hace el diagnóstico de epilepsia, bueno, preguntarse por qué está pasando esto, cuál es la causa. Entonces, en el 2019, la Organización Mundial de la Salud inició una campaña de salud pública en donde hablaba que la epilepsia debía pasar a ser un imperativo de salud pública, y hicieron un relevamiento en muchas partes del mundo en donde vieron que digamos, esto que hablamos al principio de los mitos que aún persisten en cuanto a la discriminación, el estigma que sufren las personas con epilepsia, es a nivel global, y uno de los mitos que más frecuentes que se repite en todo el mundo es que la epilepsia es una enfermedad contagiosa. Entonces, eso es algo que, bueno, claramente es falso, no es una enfermedad contagiosa, pero que en muchos lugares del mundo se sigue repitiendo esto, o que las personas, como Alfredo decía al principio, que las personas con epilepsia están poseídas por fuerzas oscuras, o que es una enfermedad psiquiátrica, o que es un problema mental, o que es una enfermedad contagiosa, son de los mitos que lamentablemente más prevalecen y que hay que trabajar para desterrarlos. Bueno, este es un poco el listado de por qué alguien puede llegar a tener epilepsia, distintas causas, pero una cosa que es importante recalcar es que muchas veces cuando se piden estudios, que ahora vamos a hacer un breve comentario acerca de los estudios, muchas veces cuando se piden estudios, una tomografía de cerebro, una resonancia de cerebro para ver por qué alguien pudo haber tenido una crisis epiléptica, muchas veces, la mayoría, los estudios son normales. Entonces, este listado que está acá, no necesariamente cuando alguien tiene epilepsia sí o sí va a tener alguna de estas cuestiones que está reflejada en esta lista, sino que las resonancias o las tomografías pueden ser normales y que así todo la persona tenga epilepsia. ¿Qué significa que el diagnóstico es clínico? El diagnóstico de epilepsia se hace justamente basándose en esto que veníamos hablando previamente, que es el interrogatorio, lo que los médicos hacemos cuando nos encontramos con una persona que nos está contando lo que le pasó, preguntar cuáles son los síntomas, cómo se pudo haber presentado. Es decir, que el diagnóstico de epilepsia se basa fundamentalmente en la historia clínica, en los síntomas, en si la persona tiene factores de riesgo para desarrollar crisis epilépticas. Factores de riesgo puede ser que yo haya tenido un accidente de tránsito muy importante hace 10, 15 años, que me dejó una cicatriz, o que me dejó una lesión, o que me dejó alguna cuestión a nivel cerebral, y que 10 años después empiezo con crisis epiléptica. Entonces, factores de riesgo, los médicos hablamos de factores de riesgo, sobre todo preguntar este tipo de cosas, si hay antecedentes
en ese sentido. Entonces, muy importante recordar que el diagnóstico de epilepsia es clínico, es por los síntomas. No se hace diagnóstico, la epilepsia no sale en un análisis de sangre, no por lo que diga una tomografía, no por lo que diga una resonancia, ni un electroencefalograma. Obviamente que cuando una persona tiene una crisis epiléptica o hace la consulta, seguramente habrán escuchado que les piden electroencefalograma, resonancia, y eso está muy bien, está bien que se pidan esos estudios, pero no es que esos estudios van a confirmar el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, el diagnóstico es por los síntomas. Este es un ejemplo de electroencefalogramas. La tomografía, obviamente dependiendo en qué lugar del país o de Latinoamérica o del planeta estemos, y dependiendo con qué, en el sistema de salud en que nos veamos involucrados, con los recursos que contemos, si estando en una situación ideal, el mejor estudio de imágenes para pedir es una resonancia magnética. Si uno está en un contexto de urgencia, en una guardia, y necesita hacer un estudio cuando se presenta una persona que por primera vez tuvo una crisis epiléptica, se usa la tomografía de urgencia, pero el concepto es que idealmente el estudio ideal de elección es la resonancia magnética. Bueno, estos son otros estudios que en situaciones muy puntuales, cuando Alfredo comentaba al principio que hay centros de cirugía de epilepsia, hay algunas epilepsias que, perdón, hay algunas personas que padecen epilepsia que podrían, porcentaje pequeño, menor, no es la mayoría ni es la regla, pero hay un porcentaje pequeño de personas que podrían beneficiarse de una cirugía de epilepsia, y estos estudios que están acá descritos a veces se pueden pedir en ese contexto. Bueno, esto de a qué puede parecerse es un poco los diagnósticos diferenciales que a veces tenemos que pensar los médicos. O sea, si yo estoy en una guardia o en un consultorio porque tuve un episodio que pudo haber sido una crisis epiléptica, si me dicen que eso no fue una crisis epiléptica, bueno, me tienen que decir qué fue, ¿no? O sea, que si esto no fue una crisis epiléptica, bueno, entonces ¿qué fue? Entonces son un listado de otros diagnósticos que a veces hay que pensar en ese momento. Bueno, obviamente el tratamiento escapa al objetivo de esta charla, sí, más que nada que quede el mensaje que la epilepsia es una condición médica tratable, que la enorme mayoría de personas que vive con epilepsia puede estudiar, puede trabajar, si tiene ganas de tener una familia, lo puede hacer. Puede hacer actividad física. Bueno, un poco de esto de los mitos que hablábamos al principio. La epilepsia es una condición médica tratable, como la hipertensión arterial, la diabetes, que son enfermedades muchas veces potencialmente muy graves y que ningún médico cura la hipertensión, sino que uno convive con eso, se trata y la gente hace su vida normal, con lo cual es importante desterrar un poco esos mitos. No sé, Alfredo, si te parece que hagamos algún comentario respecto a qué hacer si uno está en la vía pública, si uno está en su lugar de trabajo, si uno está en una escuela o en algún lugar, digamos, de la vida cotidiana donde uno le toque desarrollarse, y en caso, digamos, de presenciar. Bueno, digamos, antes de ir a eso, un comentario muy importante es que 1 de cada 10 personas en algún momento de su vida va a tener una crisis epiléptica, y eso no necesariamente significa que va a tener epilepsia, pero 1 de cada 10 personas va a tener una crisis epiléptica. O sea que a todos probablemente nos pase en algún momento de la vida que nos crucemos en alguna situación en donde alguien esté teniendo una crisis, y es muy importante en ese momento poder saber qué hacer y ver cómo ayudar a la persona, porque muchas veces por desconocimiento se termina haciendo más daño que ayudar. Y bueno, no sé si vos querés hacer algún comentario respecto de, bueno, de esto del... Sí, empecemos por ahí, porque hay varias preguntas y antes de empezar a responder, yo empezaría por esto que acabas de decir.
qué hacer frente a una persona que tiene una crisis epiléptica, ya sea convulsiva o no convulsiva. Entonces, lo primero que hay que aclarar que el 97-98% de las crisis epilépticas, convulsivas o no convulsivas, son autolimitadas, o sea, paran solas. El cerebro tiene un mecanismo que inhibe la descarga. Es importante repetirlo. 97-98% de las crisis epilépticas en el ser humano, ya sea convulsiva o no convulsiva, para sola. El cerebro tiene un mecanismo que inhibe la descarga. Hay un 2-3% de las crisis que a una crisis le sigue otra crisis y le sigue otra crisis. Eso es otra historia. Ahí hay que llamar una ambulancia, que es una de las preguntas que se hizo. Una crisis epiléptica, convulsiva o no convulsiva, empecemos por las convulsivas, que es la que más asusta. Dura 59 segundos de promedio. 59 segundos de promedio para un familiar que no está acostumbrado o una persona no familiar que no está acostumbrado es una eternidad. Cuando vos le preguntás a un familiar cuánto duró la crisis, te dice 3, 4, 5 minutos y en realidad dura 59 segundos. Cuando uno cronometra, son 59 segundos exactos, eléctricos. Si vos cronometrás la crisis tónico-clónica, son 62 segundos. Para cualquier persona que no se dedica a esto, son 5 minutos. Pero cuando vos medís 120 crisis tónico-clónicas convulsivas, son 62 segundos. Entonces, cuando una persona tiene una crisis convulsiva que dura más allá de 2 minutos, tenés que llamar a una ambulancia. Cuando la crisis dura más allá de 5 minutos, eso es un estatus epiléptico y hay que tratarlo como tal, pero vos tenés que llamar a una ambulancia a los 2 minutos. Una de las preguntas que hicieron es ¿cuándo se llama una ambulancia? Cuando una convulsión dura más de 2 minutos. Lo que pasa es que ningún familiar va a estar midiendo con el reloj cuánto dura la convulsión de un familiar. Es ridículo. Entonces, nuevamente, cuando uno le pregunta desde lo médico a un familiar cuánto duró la convulsión, te van a decir 5 minutos. Y los libros, la literatura médica dice 120 segundos, o, perdón, 62 segundos, o 59 segundos. Pero para un familiar eso es una locura. ¿Está claro esto? Entonces, la respuesta a la pregunta que hicieron, ¿cuándo llamar a una ambulancia? Es cuando una convulsión dura más de 2 minutos. Y la respuesta correcta es, cuando una crisis epiléptica dura más de 2 minutos, hay que llamar a una ambulancia. Sepan que una convulsión no dura más de 59 segundos o más de 62 segundos. Y el cerebro tiene un mecanismo que inhibe al 97-98% de las crisis epilépticas, por suerte, por suerte. Entonces, cuando uno presencia una crisis epiléptica, no hay que hacer nada. Si es convulsiva, hay que tratar que la persona no se golpee. Jamás una persona se secciona la lengua.
Jamás una persona en la historia de la medicina se tragó la lengua. Jamás una persona se ahogó con la lengua. Jamás. Jamás se seccionó la lengua. Uno se puede morder la lengua. Jamás alguien se ahogó con la saliva. Uno debe poner de costado a una persona. ¿Por qué se pone de costado a una persona? Porque uno puede, en una convulsión, hipersalivar o puede vomitar. Si uno está boca arriba o puede estar boca abajo, se puede aspirar el vómito. Entonces, de costado la persona no se aspira el vómito ni se aspira la salivación. Es lo único que hay que hacer, nada más. ¿Querés agregar algo de esto, Alejandro? No, quizás digamos que cuando la persona está volviendo en sí, porque esto, Sí, lo que decía sí. Alfredo, lo que decía Alfredo es muy importante porque la reacción más natural, si uno va por la vía pública y ve a alguien tener una convulsión, o si un familiar, un ser querido está teniendo una crisis, nadie, la primera vez o nadie saca un cronómetro. Entonces, claro, para nosotros es muy fácil decir, bueno, dura 60 o la duración. Entonces, la reacción más normal o más natural no es tomar el tiempo, pero eso es muy importante porque, digamos, el tiempo de mayor a 5 minutos, que cuando pasan estos 2 minutos de las crisis convulsivas, que son las tónico-clónicas generalizadas, porque después las personas a veces pueden tener crisis focales con compromiso de la conciencia, donde se desconectan, donde no convulsionan, quizás ser un poco más largas que 2 minutos o 3 minutos, pero cuando hablamos de las crisis convulsivas, es muy importante tratar de tener una noción del tiempo, y es cierto que cuando la crisis está terminando y la persona se está recuperando, puede haber un periodo de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, eso puede variar en cada persona, que voy volviendo, estoy como abombado, como que no entiendo bien lo que me está pasando y me voy recuperando. Ahí no se contemplan esos 5 minutos, no hablamos de esos 30 minutos, uno dice 5 minutos de alguien convulsionando, con movimientos tónico-clónicos, o sea que me pongo duro y me sacudo. Que si uno se toma el trabajo un día con un reloj de tomar el tiempo, 1 minuto y medio, 2 minutos de alguien convulsionando es una eternidad. Cuando uno dice, che, 1 minuto, 3 minutos, parece lo mismo. Entonces, en ese sentido es muy importante lo del tiempo. Y también que cuando la persona se está recuperando, siempre hablarle suavemente, porque muchas veces, claro, genera tanto miedo, susto a la situación, que una veces le quiere tirar agua en la cara, como que quiere agarrar fuerte a la persona, le quiere contenerlo, sujetarlo, y muchas veces todo eso puede ser contraproducente. La persona obviamente que involuntariamente puede ponerse agresiva si yo la quiero contener, yo le quiero meter la mano en la boca y me puede morder un dedo, yo le puedo lastimar un diente, o sea que tratar de, dentro de lo posible, mantener la calma, calmar a la persona cuando se está recuperando, nunca darle agua ni alimentos hasta que no esté 100% consciente y recuperado. O sea que cuando uno dice, cuando una persona tiene una crisis, salvo ponerlo de costado, no hay que hacer nada, se refiere a que muchas veces uno, en pos de ayudar o por el miedo, a veces termina siendo contraproducente, decir, bueno, le metí la mano en la boca, lo quise agarrar, y en vez de ayudar a veces puede lastimar a la persona o puede empeorar un poco la situación. Eso es en la convulsión. Si uno tiene una crisis no convulsiva, no hay que hacer nada. Y jamás hay que sujetar a la persona, jamás hay que abrazar a la persona, porque es la única situación en una crisis no convulsiva que alguien con epilepsia se puede poner violento. La persona con epilepsia jamás se pone violenta, excepto que en medio de una crisis no convulsiva, donde yo estoy desconectado, me quieran abrazar o me quieran contener. Es la única situación donde yo me puedo poner violento. Esas crisis no convulsivas duran 2 minutos y se va sola. Cuando una crisis no convulsiva dura 5 minutos, hay que llamar a una ambulancia. Cuando una crisis convulsiva
dura 5 minutos, hay que llamar a una ambulancia. Punto. Después, yo voy a seguir, voy a contestar 2 o 3 preguntas. Nosotros no vamos a contestar sobre tratamientos porque no es este el ámbito de consultas de tratamientos. Hay una pregunta sobre la diferencia de aura y de ausencia. Auras es lo que en la década del 70, la presentación que nosotros hicimos, se la vamos a mandar a Ivana. Ivana la va a distribuir en la gente. En la década del 70 se llamaban auras a lo que hoy se llama, a partir del 2017, crisis de inicio focal sin pérdida de conocimiento. Yo estoy hablando con ustedes y les puedo relatar una crisis, lo que antes llamaban auras epilépticas, hoy se llama una crisis de inicio focal, donde yo no me desconecto. Yo les relato la crisis. Tengo una sensación de hormigueo en la mano. Tengo una sensación en la panza que me sube. Tengo una sensación en la cara o mi cara se sacude. O tengo una sensación en la pierna y nada más. Y no pierdo el conocimiento. Epilepsia tiene 2 pérdidas de conocimiento. Yo estoy hablando con ustedes y me desconecto. Tengo los ojos abiertos. No me caigo al piso. O me caigo al piso y nadie duda que me desmayé. Antes se llamaban auras a la sensación que uno tenía, que sabía que después me caía. Ellos llamaban auras. Hoy se llaman crisis de inicio focal sin pérdida de conocimiento. Ausencias se llamaban a las crisis de inicio generalizado que tienen los chicos hasta los 12 años. Y las personas que tienen crisis de inicio generalizado con pérdida de conocimiento, también las llaman ausencias, porque saben que pierden el conocimiento. El problema es del médico. ¿Por qué? El 75% de los chicos que tienen ausencias dejan de tener ausencias a los 12, 13 años. Algunos chicos siguen con ausencias y se agregan convulsiones. El problema es de los médicos. ¿Por qué? Porque las ausencias de los chicos son crisis de inicio generalizado que se tratan con ciertas medicaciones. Y los adultos que tienen crisis de inicio focal, que llaman ausencia, se tratan con otros medicamentos. O sea, las personas llaman a sus crisis como quieren. El problema es de los médicos cómo las clasifican. Entonces, auras son un tipo de crisis, ausencias son otro tipo de crisis. Punto. Hay otra pregunta que es si las crisis pueden ser mortales. Bueno, el SUDEP quiere decir muerte súbita inexplicable en epilepsia, que se puede producir básicamente porque la gente no controla las crisis o tienen crisis por no tomar medicación. Y esa es una de las causas cuando los adolescentes no quieren tomar medicación o la gente no quiere tomar medicación, no tiene buen control de crisis. Uno debe explicar que es mejor que tomen la medicación. Por supuesto que si yo tengo epilepsia y ustedes me dan una medicación que me da mareos, que me da náuseas, que me da vómitos, yo tengo que tomar una medicación que no me cause esos problemas o tengo que cambiar de médico. Pero uno se tiene que ser amigo. Hay más de 25 drogas hoy anticrisis y tengo que tomar una medicación que no me genere esos problemas. La medicación no se debe tomar después de las crisis. Tampoco la medicación se toma, no son antibióticos. Uno debe tomar la medicación de la forma que mejor se acomode a la vida de uno.
no la vida de uno a la medicación. Eso hay que arreglarlo con la persona. Hoy en día por suerte hay remedios que se toman una vez por día. Cuanto menos tomas yo haga de la medicación, mejor, me acomodo mejor. Eso depende del tipo de crisis que uno tenga, hay formas de arreglarlo. No, Después, sí, sí, Alejandro. no, no, Apurate un porque quedan comentario. 5 minutos. Contesto la última, Dale, dale. arreglás vos y continuás vos. Si se puede curar la epilepsia, yo dejo de tener crisis en pocas situaciones. Una es si me puedo operar y la otra es si tengo, en 3 situaciones, perdón. Una, si me opero, me curo de la epilepsia. La otra, si tengo epilepsia edad dependiente. Y la otra es menos frecuente, yo puedo tener remisión de crisis. Puedo pasar años sin crisis y puedo dejar de tomar la medicación, pero esa es menos frecuente. Si no, habitualmente la epilepsia me acompaña durante muchos años de mi vida, con lo cual uno debe hacerse amigo de las crisis o de la medicación, desgraciadamente. Es una enfermedad crónica. Por eso las comorbilidades, uno tiene que tener en cuenta las comorbilidades, que es algo que la Liga Internacional lo puso al mismo tiempo que se hace el diagnóstico, que es básicamente los trastornos cognitivos y los trastornos psiquiátricos, y que los médicos muchas veces no lo tenemos en cuenta, que son los trastornos del ánimo que produce la epilepsia. Y como dije al principio, no es que yo me deprimo porque tengo el diagnóstico o porque me dan una medicación que sí puede pasar, que me genere depresión. Ahora, si yo tengo depresión por la epilepsia, tengo muchas más crisis de las que tendría que tener si no estoy deprimido. Y eso muchas veces no se tiene en cuenta. Y antes que Alejandro termine, yo quiero cerrar con esto. Yo felicito este espacio porque en la consulta médica muchas veces este intercambio no hay tiempo, la medicina moderna no tiene este espacio para poder intercambiar con la gente que padece epilepsia, así que nuevamente felicito a los organizadores y agradecemos la invitación para poder estar hoy acá. Alejandro, por favor, cerrá y terminá con lo que querías decir. Gracias. No, que digamos que quizás volviendo, me había quedado pensando en esto que habíamos charlado previamente acerca de en qué, yendo puntualmente a los cuidados básicos o primeros auxilios en crisis, que digamos, si hay algunas ocasiones en donde quizás si la persona ya tiene un diagnóstico de epilepsia y tiene una crisis como las que habitualmente tiene y se recupera, la mayoría de las veces ni hace falta activar el sistema de emergencias, ni ir a una guardia, ni nada. Pero digamos, si quizás una persona tiene una crisis que quizás no dura más del tiempo que recién estuvimos comentando, pero se lastima, se golpea, le pasó estando en una pileta y queda la duda si pudo haber tenido alguna cosa de sumersión, si es una mujer embarazada. O sea que hay algunas situaciones donde también sería prudente ir a la guardia o ir a un sistema de emergencia, contactarse con el médico tratante como para por una cuestión de prudencia. Entonces, quizás, además de tener presentes todo el tiempo, bueno, algunas circunstancias, obviamente, si hay una lesión relacionada a la crisis, ir a una guardia y estas circunstancias que recién mencionamos. No, yo también quería contestar una pregunta que había leído previamente, perdón que ya pasaron más preguntas y no me acuerdo quién la hizo, pero alguien preguntaba acerca de lo emocional, si lo emocional influye, si lo emocional puede, si tiene relevancia o no tiene relevancia. Entonces, esa pregunta es muy importante, ese comentario es muy importante, porque, digamos, nadie tiene epilepsia debido a una cuestión emocional, ni la causa es lo emocional. Ahora, si una persona está tensionada, está estresada, está angustiada, no descansa bien, o está con alguna situación emocional, claramente todos esos factores pueden funcionar como gatillo
de las crisis, me pueden desencadenar las crisis. Y como Alfredo comentaba recién, muchas veces los médicos podemos usar medicamentos que me deprimen, o yo puedo estar deprimido por la epilepsia, o puedo estar deprimido porque tuve un problema personal y estoy deprimido. Entonces, tiene que ser siempre parte de la consulta, cuando voy a mi médica o a mi neurólogo, de decir, bueno, no que me pregunten solamente si tuve crisis o no tuve crisis, sino cómo estoy de ánimo, eh, cómo estoy con respecto a la ansiedad, al estrés, si estoy descansando bien, porque esos aspectos son cruciales y son muy importantes, y es muy importante tener bien claro si es que, por ejemplo, existe una cuestión de ansiedad, si está producido por la epilepsia, si está producido por los medicamentos, si no tiene nada que ver ni con los medicamentos ni con la epilepsia, pero me está dando crisis, y si como estoy con muchas crisis, entonces estoy peor de ánimo, y como estoy peor de ánimo, cada vez tengo más crisis. Bueno, entonces todas esas cuestiones son muy importantes. Entonces, muchas veces, volviendo a lo del principio, la parte de los mitos, muchas de las personas iban en una guardia porque tuvieron una crisis epiléptica y decían, no, esto fue por el estrés, esto no es nada, estos son nervios, no te va a volver a pasar. Entonces, claro, después quizás le vuelve a pasar y dice, pero me pasó estando de vacaciones, no estaba nervioso. Entonces, no es que los nervios es la causa, pero muchas veces el estrés, los nervios, todas estas cuestiones que estamos charlando, pueden funcionar como desencadenantes, como gatillo, lo mismo que la falta de sueño, no descansar bien. A veces también puede ocurrir lo mismo en ese sentido. Así que bueno, un poco lo mismo, agradecerles a Ivana y a Xiomara y a Cas por el espacio. Espero que a todos los que participaron les haya servido, y quedan nuestros contactos acá por cualquier inquietud. Obviamente que este espacio da para, bueno, que dure varias horas más, pero lo vamos a volver a repetir en un futuro, así que bueno, les agradecemos mucho la atención, y después le pasamos la charla a Ivana, y quedan nuestros contactos por cualquier inquietud. Muchas gracias. Bueno, le damos muchas gracias al doctor Alfredo Thompson y al doctor Alejandro Thompson por todo lo que nos compartieron en este gran espacio, chiquito el espacio, y damos muchísimas gracias a todos los que participaron. Los invitamos a que se queden a los siguientes talleres y a las charlas, y que nos compartan qué se llevaron de este encuentro a través de nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @Epifest, y en Facebook como Epifest Latam. Así que cualquier duda, cualquier cosa que quisieran saber,